queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía en este programa en el que intentamos reforzar nuestra conversión, entender a Cristo, para decirlo rápido. Y como todos los programas, los invitamos a que participen con nosotros teniendo a la mano lápiz, papel y su Biblia, por si quieren compartir lo que aquí hemos de estar mencionando sobre la palabra de Dios. Y recuerden que tenemos por ahí nuestras preguntas de la trivia, 2 preguntas pendientes de nuestro programa anterior. La primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué frase tan preciosa. Esto lo encontrarán, amigos, en Lucas capítulo 9, versículo 62. Repito, Lucas 9, 62. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Esto, amigos, es de las hermanas de Lázaro, Marta y María, y lo encontrarán en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 28 y 29. Repito, Juan, capítulo 11, versículos 28 y 29. Las preguntas para el día de hoy, si nos hacen favor de anotar, y si no, ya las encontrarán en nuestra página de Facebook, que es Fe y Razón María Visión, así junto. Primera pregunta para el día de hoy, ¿dónde dice la Biblia? Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. ¿Dónde habla la Biblia de esto? Que es una profecía de la iglesia. Ciertamente, recuerden que la iglesia está formada de todos los pueblos, todas las lenguas. Y dice aquí, repito, yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. Llámenos, participen. ¿Dónde decía esto? Ya en el Antiguo Testamento les damos ese tip. Última pregunta de las 2 para el día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? Pues la nación y el reino que no se sometan a ti perecerán. Esas naciones serán arruinadas por completo. También es una profecía sobre la iglesia. De ella dice esto, amigos, repito, pues la nación y el reino que no se sometan a ti perecerán. Esas naciones serán arruinadas por completo. Ya hemos visto en la historia esto, cómo quien ha atacado a la iglesia termina destruido. Comenzando con el Imperio Romano y terminando con el comunismo, que lo sabemos perfectamente. El comunismo decía que la iglesia era el opio de los pueblos. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está el comunismo? La iglesia es ciertamente el pueblo de Dios, pero vayamos a nuestro doctor del día de hoy, amigos. Les recordamos, estamos recordando y también compartiendo con ustedes pequeñas biografías de los 35 doctores de la iglesia. Y fíjense que andamos por allá en los primeros 5 siglos y ya está lleno de doctores. La iglesia siempre ha estado iluminada, amigos. Hoy vamos a hablar de San Juan Crisóstomo, otro gran doctor de la iglesia, sobre todo para la iglesia de Oriente. San Juan Crisóstomo, o Juan de Antioquía, nació en Antioquía, en Siria, en el año 349 y murió el 14 de septiembre del año 407. Fue un religioso cristiano, patriarca de Constantinopla. Es considerado por la Iglesia Católica uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. En la Iglesia Ortodoxa griega es considerado uno de los más grandes teólogos y uno de los 3 pilares de la Iglesia, juntamente con San Basilio y San Gregorio Nacianceno, que ya hemos compartido con ustedes. 100 años después de su muerte, Juan de Constantinopla recibió el título por el que se le conoce por la posteridad, Juan Crisóstomo. Amigos, Crisóstomo en griego significa boca de oro. Eso quiere decir su nombre. Imagínense ustedes cómo hablaría, cómo predicaría. Este padre de la iglesia fue un excelso predicador, famoso por sus discursos públicos y por su denuncia de los abusos de las autoridades imperiales y de la vida licenciosa también del clero bizantino.
Nació en Antioquía, en Siria, actualmente Antaquia, en el sur de Turquía, por ahí del año 349. En aquel entonces, dicha ciudad era la segunda más importante del Imperio Romano de Oriente. El padre de Juan, que se llamaba Secundo, era un alto oficial del ejército sirio y murió poco después del nacimiento de Juan, por lo que su hermana mayor y él quedaron totalmente a cargo de Antusa, la madre cristiana de ambos. Juan fue bautizado en el 368 a la edad de 19 años y fue ordenado lector. Comenzó estudios con el filósofo Andragatio y continuó con Libanio, que entonces era un famoso orador y el más ferviente partidario del femeciente paganismo romano. Libanio quedó maravillado con la elocuencia de su discípulo y previó para él un mismo brillante futuro con una carrera como estadista o legislador, decía. Sin embargo, un encuentro con el obispo Melesio resultó decisivo en la vida de Juan, quien comenzó a estudiar teología con Diodoro de Tarso, uno de los líderes de la antigua escuela de Antioquía, mientras mantenía un ascetismo extremo. No obstante, las ansias de una vida más perfecta lo llevaron a convertirse en un eremita alrededor del año 375, cuando contaba 26 años de edad, condición en la que permaneció hasta que se vio quebrantada su salud por excesivas vigilias y ayunos durante el invierno. Esto lo obligó a volver a Antioquía, donde retomó su actividad como lector. Crisóstomo fue siempre un admirador de un monasticismo activo y utilitario, y se pronunció contra los peligros de una contemplación ociosa. En el 381, de 32 años, fue ordenado diácono por Melesio de Antioquía, y en el año 386, a los 37 de edad, fue ordenado sacerdote por el obispo Flaviano I de Antioquía. Al parecer, fue este el momento más feliz de su vida. Su principal tarea durante 12 años consistió en predicar. Adquirió gran popularidad por su elocuencia. Dignos de mencionar son los comentarios que hizo a pasajes bíblicos y la exposición de enseñanzas morales, muchas de ellas recopiladas en su obra Homilías. Con el transcurso del tiempo, Crisóstomo llegó a ser el sucesor de Flaviano I. Durante su misión como obispo, mostró gran preocupación por las necesidades espirituales y también materiales de los pobres. También se pronunció en contra de los abusos de los poderosos y de la propiedad personal. Su interpretación directa de las Escrituras, en contraste con la tendencia de Alejandría, donde se recurría a una interpretación alegórica, lo condujo a seleccionar para sus charlas temas eminentemente sociales que explicaban el concepto de la vida cristiana. A la muerte de Nectario, el 27 de septiembre del año 397, cuando Juan Crisóstomo contaba 50 años, fue instituido de cierta forma en contra de su voluntad como metropolitano de Constantinopla. Por su calidad de villa imperial, el metropolitano de Constantinopla recibió posteriormente el título de patriarca. Para poder abandonar la ciudad de Antioquía, en donde era tan querido, una escolta militar tuvo que acompañarlo para así evitar la conmoción del pueblo. Quedó instituido como metropolitano el 26 de febrero del año 398 por Teófilo, patriarca de Alejandría, quien con gran desgano llevó a cabo el pedido del emperador Arcadio. Constantinopla fue construida por el emperador Constantino I el Grande en el año 330, en el lugar de el gran conglomerado civil que se llamaba Bizancio. Es decir, amigos, Constantinopla es lo que se conoció antes como Bizancio. Hoy la ciudad se llama Estambul. Al convertirse en la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla pasó a ser la principal sede episcopal de todo el Oriente.
y se convirtió en el centro de la teología oficial. Las intrigas palaciegas y las controversias teológicas. A Crisóstomo le desagradaban los privilegios que le habían sido conferidos por su condición de metropolitano. Durante su mandato se negó a ofrecer recepciones suntuosas y criticó el alto nivel de vida que llevaba el clero. Sus esfuerzos por reformar la iglesia de Constantinopla chocaron con la oposición de los poderosos y del clero corrupto, y tuvieron poco éxito, aunque incrementaron su popularidad entre las personas comunes. Su estancia en Constantinopla resultó muy difícil. Teófilo, el patriarca de Alejandría, quería someter a Constantinopla a su poder y se opuso al liderazgo de Crisóstomo. Como era un fuerte oponente de las enseñanzas de Orígenes, Teófilo acusó a Crisóstomo de parcialidad ante las enseñanzas de ese maestro y sacó provecho del episodio de 4 monjes de Egipto, los llamados 4 hermanos largos, que son Dioscoro, Amón o Amonio, Eusebio y Eutimio, hoy todos considerados santos, conocidos por su saber y también por su piedad, a quienes había condenado por su apoyo a las teorías de Orígenes. Dichos monjes huyeron de la represalia de Teófilo y fueron acogidos por Crisóstomo en Constantinopla. Además, Crisóstomo se ganó a otro enemigo en la presencia de la emperatriz Helia Eudoxia, esposa de Arcadio el emperador, que se vio identificada con las críticas del metropolitano contra las extravagancias en el vestir de las mujeres. Se puede decir que Crisóstomo se caracterizó por la falta de tacto y temeridad al denunciar las ofensas de las instancias superiores, y su actitud condujo a que se creara una alianza en su contra entre Eudoxia, Teófilo y el clero molesto con sus reclamos, quienes convocaron un sínodo en el año 403, a los 54 años de edad de Juan Crisóstomo, y acusaron a este de favorecer las enseñanzas de Orígenes. El sínodo, llamado de la Encina, se pronunció por la deposición de Crisóstomo. Sin embargo, al poco tiempo fue restituido por Arcadio, temeroso de la ira del pueblo, y porque un incidente misterioso que ocurrió en el palacio, la emperatriz lo atribuyó a la ira de Dios. Sin embargo, la paz fue corta, pues una estatua de plata que Eudoxia se hizo erigir la puso frente a la catedral. Esto fue denunciado por Crisóstomo y una vez más fue suspendido y enviado a una región lejana en la frontera con Armenia. Cuando el Papa Inocencio I supo las circunstancias de la deposición de Crisóstomo, presentó su protesta, pero no fue escuchado. Crisóstomo continuó escribiendo cartas que resultaban de gran influencia dentro de Constantinopla, y como su vida se prolongaba más de lo deseado por sus adversarios, se determinó desterrarlo a un extremo fronterizo cerca del Cáucaso. No obstante, este nunca llegó a su nuevo destino porque murió en aquel viaje el 14 de septiembre del año 404. Sus últimas palabras fueron: gloria a Dios por todo. Y amigos, ahora continuamos un poquito el relato de este gran doctor de la iglesia, de la mano de nuestro querido Benedicto XVI, quien nos va a presentar precisamente a San Juan Crisóstomo. Como lo hemos hecho en otras ocasiones de otros doctores, Benedicto XVI es un gran biógrafo, amigos. Y ahora nos lo va a presentar. Y nos dice: queridos hermanos y hermanas, Juan de Antioquía, llamado Crisóstomo, esto es, boca de oro por su elocuencia, puede decirse que sigue vivo hoy, también por sus obras. Un anónimo copista dejó escrito que éstas atraviesan todo el orbe como rayos fulminantes. Sus escritos también nos pertenecen y nos permiten a todos los fieles de nuestro tiempo que entendamos precisamente la revelación. Y repetidamente se vieron privados de él a causa de sus exilios quienes recibían sus cartas,
y para poderlo seguir al vivir con sus libros, a pesar de su ausencia. Es cuanto él mismo sugería desde el exilio en una carta. Es decir, como lo desterraron, mantuvo contacto, amigos, con todos sus fieles a través de cartas. Y dice el Papa, nacido en torno al año 349 en Antioquía de Siria, actualmente Antaquia, en el sur de Turquía, una gran ciudad, desarrolló allí el ministerio presbiterial durante cerca de 11 años, hasta el año 397, en que contaba 48 años de edad. Cuando nombrado obispo de Constantinopla, ejerció en la capital del imperio el ministerio episcopal antes de los dos exilios, seguidos en breve distancia uno del otro, entre el año 403 y el año 407. Nos limitamos hoy a considerar los años antioqueños del Crisóstomo. Huérfano de padre en tierna edad, vivió con su madre, Antusa, quien le transmitió una exquisita sensibilidad humana y una profunda fe cristiana. Frecuentado los estudios inferiores y superiores, coronados por los cursos de filosofía y de retórica, tuvo como maestro a Libanio, pagano, el más célebre retórico de su tiempo. En su escuela, Juan se convirtió en el más grande orador de la antigüedad tardía de todo el mundo griego. Bautizado en el año 368, como ya decíamos, a los 19 años, y formado en la vida eclesiástica a los 23 por el obispo Melesio, fue por él instituido lector en el año 371. Este hecho marcó la entrada oficial de Crisóstomo en el cursus eclesiástico. Frecuentó del 367 al 372, cuando ya contaba 23 años, el asceterio, un tipo de seminario de Antioquía, junto a un grupo de jóvenes, algunos de los cuales fueron después obispos, bajo la guía del famoso exégeta Diodoro de Tarso, que encaminó a Juan Crisóstomo a la exégesis histórico-literal, característica de la tradición antioqueña. Se retiró después durante 4 años entre los eremitas del cercano monte Silpio. Prosiguió aquel retiro otros 2 años que vivió solo en una gruta bajo la guía de un anciano. En ese periodo se dedicó totalmente a meditar las leyes de Cristo, los evangelios y especialmente las cartas de Pablo. Enfermándose, se encontró en la imposibilidad de cuidar de sí mismo y por ello tuvo que regresar a la comunidad cristiana de Antioquía. El Señor, explica su biógrafo, intervino con la enfermedad en el momento justo para permitir a Juan seguir su verdadera vocación. En efecto, escribirá él mismo que, puesto que en la alternativa de elegir entre el gobierno de la iglesia y la tranquilidad de la vida monástica, habría preferido 1000 veces el servicio pastoral. Precisamente a este se sentía llamado el Crisóstomo. Y aquí se realizó el giro decisivo de su historia vocacional. Pastor de almas a tiempo completo. La intimidad con la palabra de Dios, cultivada durante los años del eremitismo, había madurado en él la urgencia de predicar el evangelio, de dar a los demás cuanto él había recibido en los años de meditación. El ideal misionero le lanzó así alma de fuego a la atención pastoral. Entre el año 378 y el 379, cuando él contaba 30 años de edad, regresó a la ciudad. Diácono en el año 381 a los 32 años y presbítero en el 386 a los 37, se convirtió en célebre predicador en las iglesias de su ciudad. Pronunció homilías contra los arrianos, seguidas de aquellas conmemorativas de los mártires antioqueños y de otras obras de sus principales festividades litúrgicas. Se trata de una gran enseñanza de la fe en Cristo, también a la luz de los santos. El año 387 fue el año heroico de Juan Crisóstomo, el de la llamada revuelta de las estatuas. El pueblo derribó las estatuas imperiales en señal de protesta contra el aumento de los impuestos.
En aquellos días de cuaresma y de angustia, con motivo de los inminentes castigos por parte del emperador, pronunció sus 22 vibrantes homilías de las estatuas, orientadas a la penitencia y a la conversión. Le siguió el periodo de serena atención pastoral, que fue del 387 al 397, 10 años. El Crisóstomo se situó entre los padres más prolíficos. De él nos han llegado 17 tratados, más de 700 homilías auténticas, los comentarios a Mateo y a Pablo, en especial a su carta a los romanos, a los corintios, a los efesios y a los hebreos, y también a 241 cartas que conservamos de él hasta el día de hoy. No fue un teólogo especulativo. Transmitió en cambio la doctrina tradicional y segura de la Iglesia en una época de controversias teológicas suscitadas sobre todo por el arrianismo. Esto es por la negación de la divinidad de Cristo. Es por lo tanto un testigo fiable del desarrollo dogmático alcanzado por la Iglesia en el siglo IV y V. Su teología es exquisitamente pastoral. En ella es constante la preocupación de la coherencia entre el pensamiento expresado por la palabra y la vivencia existencial de todos los días. Es este en particular el hilo conductor de las espléndidas catequesis con las que preparaba a los catecúmenos a recibir el bautismo. Próximo a la muerte, escribió que el valor del hombre está en el conocimiento exacto de la verdad y en la rectitud de vida. Las dos cosas, conocimiento de la verdad y rectitud de vida, van juntas, decía Juan Crisóstomo. El conocimiento debe traducirse en una vida ejemplar. Toda intervención suya se orientó siempre a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia, de la verdadera razón, para comprender y traducir en la práctica las exigencias morales y también espirituales de la fe. Juan Crisóstomo se preocupa de acompañar con sus escritos el desarrollo integral de la persona en las dimensiones física, intelectual y religiosa. Las diversas etapas, nos sigue relatando Benedicto XVI sobre Juan Crisóstomo, las diversas etapas del crecimiento son comparadas a otros tantos mares de un inmenso océano. El primero de estos mares, decía Juan Crisóstomo, es la infancia. En efecto, precisamente en esta primera edad se manifiestan las inclinaciones al vicio o a la virtud. Por ello, la ley de Dios debe ser desde el principio impresa en el alma, como en una tablilla de cera. De hecho, es esta la edad más importante de la vida. Debemos tener presente cuán fundamental es que en esta primera fase de la vida entren realmente en el hombre las grandes orientaciones que dan la respuesta justa a la existencia de todo hombre y mujer. Crisóstomo por ello recomienda, desde la más tierna edad, abastezcan a los niños de armas espirituales y enséñenles a perseguir la frente con la mano. Llegan después la adolescencia y la juventud, dice Crisóstomo. A la infancia le sigue el mar de la adolescencia, donde los vientos soplan violentos y porque en nosotros crece la concupiscencia. Llegan finalmente el noviazgo y el matrimonio, dice Crisóstomo. A la juventud le sucede la edad de la persona madura, en la que sobrevienen los compromisos de familia. Es el tiempo de buscar esposa. Del matrimonio, él recuerda los fines, enriqueciéndolos con la alusión a la virtud de la templanza, de una rica trama de relaciones personalizadas. Los esposos, decía Juan Crisóstomo, bien preparados, cortan así el camino al divorcio. Todo se desarrolla con gozo y se pueden educar a los hijos en la virtud. Cuando nace el primer hijo, este es como un puente. Los tres se convierten en una sola carne, dado que el hijo reúne a las dos partes, y los tres constituyen una familia y pequeña iglesia. Miren qué sabiduría, amigos,
Qué sorprendente. Como ya hemos dicho, estamos hablando del 1400, cuando mucho. ¿Qué le pasa a esta información a través de los siglos que se vuelve a perder? Y volvemos a caer en el error y otra vez en la ignorancia. Cuando si pusiéramos atención solo a los doctores, nos bastaría para estar bien unidos a Dios. Y sigue diciendo sobre Crisóstomo Benedicto XVI. La predicación del Crisóstomo tenía lugar habitualmente en el curso de la liturgia, es decir, en la misa, lugar en el que la comunidad se contribuye con la palabra y la Eucaristía. Aquí, la asamblea reunida expresa la única iglesia. La misma palabra se dirige en todos y a todo lugar y a todos, y la comunión eucarística se hace signo eficaz de unidad. Su proyecto pastoral se insertaba en la vida de la iglesia, en la que los fieles laicos con el bautismo asumen el oficio sacerdotal, real y profético. Al fiel laico le decía y le dice San Juan Crisóstomo: también a ti el bautismo te hace rey, sacerdote y profeta. Ojo, laicos, surge de aquí el deber fundamental de la misión, porque cada uno en alguna medida es responsable de la salvación de los demás. Qué frase de San Juan Crisóstomo. Ojalá entendamos esto, amigos. Cada uno de nosotros somos responsables en cierta manera de la salvación de los demás. Qué enseñanza tan preciosa. Y dice, este es el principio de nuestra vida social. No interesarnos solo en nosotros. Todos y todo se desenvuelve entre dos polos, dice Juan. La gran iglesia y la pequeña iglesia. La familia en recíproca relación. Como podrán ver, dice Benedicto XVI sobre Juan Crisóstomo, queridos hermanos y hermanas, esta lección del Crisóstomo sobre la presencia auténticamente cristiana de los fieles laicos en la familia y en la sociedad es hoy más actual que nunca. Roguemos al Señor para que nos haga dóciles a las enseñanzas de este gran maestro de la fe y doctor para siempre de la Iglesia Católica. Queridos amigos, ojalá de verdad no solo disfruten al escuchar estas historias, también instalen esta sabiduría en sus vidas. Fíjense cómo insiste Juan Crisóstomo en la coherencia, amigos. En realidad es una exigencia de Cristo, no de Juan Crisóstomo. Pero vemos cómo él lo captó perfectamente. Si yo creo en Jesús, debo someterme a una vida diferente en esta tierra, en la que he de amar precisamente al prójimo. Recuerden que no vivimos para nosotros. Dios no nos creó para amarnos solo a nosotros mismos. Les recuerdo, para irnos a un corte, que Dios nos creó por amor y para amar. Quien ha sido creado por amor y en lugar de amar odia, envidia, ofende, golpea, mata, ese no ha entendido a Cristo y difícilmente va a alcanzar la vida eterna a su lado en la casa del Padre. Pero vayamos a un breve corte, queridos amigos, y enseguida volvemos con ustedes. No le cambien, volvemos rápidamente. El Año de la Fe fue convocado por su Santidad Benedicto XVI
con motivo del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y en el 20º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica